Este mensaje es para todas esas personas que me escriben diciendo que la ansiedad, que el insomnio, que la depresión, que el pánico, que todas estas cosas son demonios, que eso es el diablo mismo. Quiero aclararles lo siguiente. Puede ser que espiritualmente nosotros podamos sufrir un ataque que nos genera ansiedad y nos puede generar temores y todo eso. Pero la ansiedad no es un demonio. La ansiedad es una condición emocional que pasa a una persona. La persona comienza a preocuparse con una cantidad de pensamientos perturbadores, pensamientos catastróficos. Se pone muy nervioso, la persona comienza a sufrir de un estrés muy fuerte. Cuando la ansiedad pasa a ser un trastorno, una crisis, sí es verdad que puedes perder el sueño, sí es verdad que puedes sufrir de fuertes ataques de pánico y la persona puede llegar a padecer una condición de depresión fuerte. Pero no todo la ansiedad es demonio, eso no es así. Te voy a poner un ejemplo. Fíjate lo siguiente. Hay alguien que tiene un ser querido en una condición de salud muy delicada y esa persona está a punto de fallecer. Oye, es normal que haya un estado de ansiedad, de preocupación. ¿Será que lo pueden salvar? ¿No lo pueden salvar? ¿Qué puedo hacer para que se salve? ¿Qué pueden hacer los médicos? Y la persona da lo que sea, hace lo que sea necesario para salvar la vida de ese familiar. Pero esa persona está llena de preocupaciones. ¿Será que va a morir? ¿No va a morir? Esa persona a lo mejor pasa un tiempo mientras dura esa enfermedad. A lo mejor no puede dormir, no tiene paz, la paz la perdió. Está muy cargada de temores, de angustia, de preocupación. Ahora resulta que esa persona fallece. Cuando esa persona fallece, el familiar entra en shock. Y ese shock le puede generar un trauma. Y ese trauma, ¿verdad?, le puede durar un tiempo, días, semanas, meses. Hay madres que pierden un hijo y pasan a lo mejor hasta años para poder recuperarse del golpe tan duro, del trauma ese que han vivido por causa del fallecimiento de su hijo. Y cuando esas cosas pasan, eso no es un demonio. O sea, se le murió un familiar. Está esa angustia, esa desesperación, ese dolor, ese clamor. La persona llora, la persona patalea, brinca de todo, drenando la carga que le produce la pérdida de ese familiar. Y eso que está sufriendo esa persona no es un demonio. Eso es que perdió un familiar y tiene un dolor muy grande en su alma. Un dolor que no lo aguanta, que no lo resiste, que no le soporte, que le puede durar tiempo. Si esa persona comienza a reprender al diablo, comienza a reprender demonios y comienza a decir a la ansiedad y a la depresión y al pánico y a lo que tú quieras, demonio, va a hacer guerra espiritual, va a hacer lo que quiera y ahí la persona va a seguir en lo mismo. Porque no es un problema de guerra espiritual, no es un problema de demonios, es un problema, repito, es un problema emocional, es una crisis emocional que la persona está viviendo. Otro ejemplo que te pongo, alguien que está en una condición crítica económicamente, que a lo mejor perdió el trabajo, tiene deudas, no sabe cómo pagar las deudas. Esa persona que a lo mejor están por embargarle, o sea, su mente está cargada de preocupaciones, la ansiedad comienza a actuar, le activa, ¿verdad?, el switchecito y entonces comienza a tener pensamientos catastróficos. ¿Cómo voy a hacer para comer, para mantener a mi familia? ¿Cómo voy a hacer para vivir? ¿Cuándo voy a conseguir otro trabajo? ¿Cómo voy a hacer? No sé qué hacer. Esa persona, por supuesto, pierde la paz, pierde el sueño y eso puede durar días, semanas, eso puede durar meses, depende del caso, la situación de cada quien y el contexto donde la persona vive. Y eso no es demonios. Eso no es un demonio, eso es que tienes deudas y te pueden quitar el dinero que tienes en tus ahorros. Eso es que tienes deudas y te pueden quitar tu casa. Eso es que tienes deudas y no sabes cómo vas a comer. Y cuando una persona está en una condición así, está desesperada, está angustiada, está muy, muy preocupada. Y la ansiedad se aprovecha, le carga de pensamientos perturbadores, una visión totalmente negativa del futuro y la persona comienza a entrar en un estado de angustia muy, muy grande. Eso no son demonios, eso es que está endeudado, que tiene una crisis económica muy fuerte, no son demonios. Ayer yo le respondí a una persona que me sigue en las redes sociales. Desde enero, hace unos 7 meses atrás, ella comenzó a mejorar de su condición de ansiedad, su crisis que estaba viviendo. Todo iba bastante bien. Me dice que hace dos semanas, el médico le dijo que está embarazada y que está embarazada de gemelos. Eso le generó a ella un shock. ¡Pácata! 2 personas más que tengo que mantener, 2 hijos. Y yo sufro de ansiedad. ¿Y cómo hago ahora? Me escribió que se le alborotó totalmente la ansiedad, los estados de pánico la tienen desesperada. Me comentó incluso que está orando con su propio esposo
y que tomaron la decisión de ir a un psiquiatra. Y el psiquiatra le recetó un medicamento para poder ayudarla un poco, pero ella me dice que ella es contra medicamento. O sea, ella piensa que el medicamento le va a hacer daño, y la realidad es que cuando Dios nos va a ayudar a nosotros, Dios nos puede ayudar perfectamente con los médicos. Son sus instrumentos. Dios sabe la condición que tenemos, por qué la estamos pasando. Y Dios, que es bueno, nuestro Padre que es bueno, cuando le pedimos puede perfectamente usar al médico para que nos manden una medicina. Y yo le dije a ella, quédate tranquila, si esa medicina te la está mandando el especialista y ustedes están orando a Dios, todo va a estar bien, te vas a sentir más tranquila. Pero el saber que está en estado, el saber que tiene 2 bebés en su vientre, es algo que le disparó la ansiedad. Esos no son demonios que se le metieron a la persona que está embarazada. Ella puede hacer guerra espiritual, puede ir a la iglesia. Todas estas personas con crisis económicas, que pierden familiares, que están en esas condiciones, con problemas emocionales, con traumas, pueden ir y en la iglesia le van a hacer liberación. Mira, le van a hacer guerra espiritual, le van a hacer liberación y van a seguir igual. Van a seguir igual porque no es un problema espiritual, es un problema emocional, es un problema mental. Es distinto, y ese tipo de crisis hay que tratarlas de una forma muy diferente a cuando realmente estamos sufriendo de ataques espirituales del enemigo. Si nosotros no somos personas idólatras, que somos rebeldes a Dios, si nosotros no andamos en brujería, en hechicería, haciendo pactos, invocando demonios, nosotros podemos estar tranquilos y confiados en Dios y en el Señor Jesucristo, que nosotros vamos a estar libres de esa influencia demoníaca, porque el Señor Jesús, justamente en la cruz, venció por nosotros para librarnos de esas cosas. Hoy nosotros tenemos por su palabra la autoridad en el nombre del Señor Jesucristo y en la sangre que derramó en la cruz para nosotros neutralizar todo ataque espiritual maligno. Pero eso es otra cosa, eso no es ansiedad, eso no es el insomnio, eso no es la depresión. Las personas que están involucradas en brujería, hechicería y estas cosas pueden ser atacadas por demonios, influenciadas, tomadas por demonios que le causan ansiedad, depresión, insomnio. Sí, claro que sí, ¿entiendes? Pero ya entonces eso es otro caso. En ese caso se necesita guerra espiritual. Sí, claro, necesitas guerra espiritual. Si tú te prestaste, ¿verdad?, para dejar a Dios a un lado y buscar al diablo y buscar demonios, claro, estás afectado, ¿entiendes? Por el mundo de la oscuridad, por el mundo de las tinieblas, y obvio, tienes que hacer guerra espiritual. Pero eso es otra cosa, eso es otro tema. Entonces lo que yo quiero dejar claro es que la ansiedad, la depresión, el insomnio no son demonios, son una condición mental que nos puede afectar muy gravemente la condición nuestra emocional. Y para las personas que están muy afectadas por estas cosas y hacen guerra espiritual y no consiguen cómo vencer la ansiedad, el insomnio, la depresión, etcétera, 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 yo les recomiendo lo que siempre recomiendo en mis testimonios. Fue lo que me sirvió a mí cuando yo también pasé mi proceso, que lo tuve bien fuerte, como yo lo comento en mis redes, es que tenemos a nuestra disposición la paz de Dios. Y cuando la paz de Dios está en nosotros, no hay ansiedad, no hay depresión, no hay insomnio, no hay temores, nada de eso. Los traumas son sanados, las fobias son sanadas por el poder de Dios, del Dios Todopoderoso y el poder del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que la invitación es a confiar en Dios, porque nuestro Dios es bueno. Si tenemos mucha angustia, mucha desesperación, a clamar a Él, a confiar en Él, porque Dios a nosotros ha prometido librarnos de todas nuestras angustias y de todos nuestros temores. Y Dios siempre cumple lo que promete y lo demuestra. Cuando Dios pone en nosotros su paz, la ansiedad, las preocupaciones, los temores, los miedos, los ataques de pánico, las fobias en nosotros no tienen cabida. El desánimo, la desesperación, la angustia no pueden estar en nosotros porque tenemos la paz de Dios. La depresión no puede afectarnos. Nuestro Dios es un Dios omnipresente. Él está en todas partes, en todo momento, en todo lugar. Él está con nosotros. Pero cuando Él nos da su paz, ahí donde está la paz de Dios, nosotros tenemos sanidad, nosotros tenemos restauración. Ahí nosotros encontramos seguridad, confianza. Donde está la paz de Dios, está el Señor con nosotros. En donde se manifiesta la paz de Dios, ahí está el Señor consolándonos, fortaleciéndonos, reanimándonos. Ahí está el Señor llenándonos de vida, de esperanza. Ahí está el Señor para que nuestra alma pueda hallar descanso de los momentos difíciles que puede haber pasado en los tiempos de tormenta, cuando ha atravesado desiertos, en los momentos de crisis,
de duras pruebas. Ahí donde está la paz de Dios, nada nos puede robar la tranquilidad. Porque está la paz de Dios. Tenemos la paz de Dios, ¿me entiendes? Cuando nosotros vamos a hacer cualquier actividad diaria, incluso cuando nosotros nos vamos a acostar a dormir, pues simplemente como tenemos paz, las preocupaciones, aunque vinieran, se tienen que ir, porque no pueden afectarnos, porque tenemos la paz de Dios. Entonces vamos a acostarnos a dormir o vamos a hacer nuestras actividades y estamos tranquilos, podemos actuar con normalidad. ¿Qué nos enseña el Señor para que nosotros podamos tener esa paz? Buscarle, confiar en Él, depositar en Él nuestras cargas y saber que nosotros tenemos un Padre que está en los cielos, que Él cuida de nosotros. Entonces no debemos estar ansiosos por nada, porque el Dios Todopoderoso nos guarda, nos ayuda y nos hace bien.